Resumen de la Biblia del libro Segunda de Timoteo, parte número 4. Obrero aprobado y advertencia contra falsos maestros. Capítulo 2, versículo 14 al 26. Introducción. En toda generación, la verdad necesita ser proclamada con claridad y defendida con fidelidad. A lo largo de la historia, han surgido voces que distorsionan, suavizan o tergiversan el mensaje de Dios. Por eso, cada época demanda a hombres y mujeres que permanezcan firmes en la sana doctrina. Sin embargo, la manera en que se defiende la verdad es tan importante como la verdad misma que se proclama. No se trata solo de tener razón, sino de reflejar el carácter de aquel que es la verdad. No basta con corregir el error, es necesario hacerlo con el espíritu correcto. La firmeza sin amor puede convertirse en dureza. La pasión sin sabiduría puede transformarse en contienda. Y el conocimiento sin humildad puede dar lugar al orgullo. En este pasaje de la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo de Tarso instruye a su hijo espiritual Timoteo sobre cómo conducirse en medio de la confusión doctrinal y la oposición creciente. Pablo escribe desde la experiencia, consciente de que el liderazgo cristiano no solo enfrenta desafíos externos, sino también tensiones internas dentro de la comunidad de fe. No solo le habla acerca de proteger la sana enseñanza, sino también de cuidar su corazón mientras lo hace. Le enseña que el ministerio no es una plataforma para demostrar superioridad intelectual, sino una responsabilidad sagrada ante Dios. El obrero debe manejar correctamente la palabra, pero también debe manejar correctamente sus actitudes. Porque el verdadero siervo de Dios no se distingue únicamente por lo que sabe, sino por cómo vive y cómo trata a los demás. Su autoridad no proviene de su tono elevado ni de su capacidad de debatir, sino de la coherencia entre su mensaje y su conducta. Este pasaje nos muestra que la sana doctrina debe defenderse con convicción, pero también con mansedumbre, con firmeza, pero también con humildad, con verdad, pero también con amor. Nos recuerda que el carácter y la enseñanza no pueden separarse, porque el mensaje del Evangelio no solo se escucha, también se observa. En un mundo marcado por discusiones intensas y opiniones polarizadas, estas palabras siguen siendo profundamente actuales. El llamado es claro: ser obreros aprobados por Dios, guardianes de la verdad y reflejos del carácter de Cristo. Presentarse como obrero aprobado. En este pasaje, el apóstol Pablo de Tarso exhorta con firmeza a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La expresión procura con diligencia transmite esfuerzo intencional. No se trata de una actitud casual hacia el ministerio, sino de una entrega comprometida. El obrero aprobado no surge por accidente, se forma a través de disciplina, estudio constante y dependencia de Dios. La imagen es clara: un trabajador que corta con precisión, que maneja sus herramientas con cuidado y que realiza su tarea con responsabilidad. En el contexto original, la idea sugiere a alguien que traza correctamente la palabra de verdad, que no la desvía ni la distorsiona. No es un trabajador descuidado ni improvisado. Es alguien que entiende que su labor será examinada, no por la opinión pública, sino por el juicio perfecto de Dios. El enfoque no es impresionar a las personas, sino agradar a Dios. El obrero aprobado no busca aplausos humanos, busca la aprobación divina. No mide su éxito por popularidad, sino por fidelidad. Usar bien la palabra de verdad implica interpretarla correctamente, enseñarla con fidelidad, aplicarla con integridad, protegerla de distorsiones, no torcerla para conveniencia personal, no suavizarla para evitar incomodidades, no manipularla para ganar seguidores. La palabra no es una herramienta para construir reputación, sino un tesoro sagrado confiado a manos responsables. El obrero aprobado. Estudia con diligencia, incluso cuando nadie lo ve. Enseña con claridad, evitando confusión innecesaria. Vive lo que predica, manteniendo coherencia. Responde ante Dios antes que ante los hombres. La autoridad espiritual no nace del carisma, sino del carácter. No surge del volumen de la voz, sino de la profundidad de la convicción. Nace de la fidelidad constante a la verdad. Evitar discusiones necias. Pablo continúa advirtiendo: más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. El contraste es evidente.
Mientras el obrero aprobado maneja correctamente la palabra, otros la usan de forma irresponsable, generando debates vacíos y controversias sin edificación. No toda discusión edifica. No todo debate produce crecimiento espiritual. Hay conversaciones que solo generan división, orgullo y confusión. Las discusiones necias suelen centrarse en ganar argumentos en lugar de buscar la verdad. Alimentan el ego, pero no el espíritu. Producen calor, pero no luz. Mucho ruido, pero poco fruto. Pablo incluso menciona ejemplos de personas que se desviaron de la verdad y trastornaron la fe de algunos. Esto muestra que el error doctrinal no es un asunto menor, puede debilitar, confundir y desviar a creyentes sinceros. Sin embargo, la respuesta no es entrar en polémicas interminables. El obrero aprobado discierne cuándo hablar y cuándo callar. Sabe que no toda provocación merece respuesta. Entiende que la verdad no necesita gritos para sostenerse. Evitar discusiones necias implica no responder impulsivamente. No alimentar controversias inútiles. No permitir que el orgullo dirija las conversaciones. No convertir el ministerio en un campo de competencia intelectual. La meta no es demostrar superioridad intelectual, sino preservar la pureza del Evangelio. La sabiduría espiritual sabe distinguir entre una conversación necesaria y una disputa estéril. Corregir con mansedumbre. Uno de los principios más profundos del pasaje aparece en estas palabras. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Aquí encontramos el equilibrio perfecto entre firmeza doctrinal y ternura espiritual. El siervo del Señor no es agresivo, arrogante ni provocador. No responde con hostilidad, aun cuando enfrenta oposición. Su actitud refleja el carácter de Cristo. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la capacidad de responder con serenidad cuando sería más fácil reaccionar con dureza. Corregir con mansedumbre no significa tolerar el error. Significa confrontarlo con espíritu restaurador. El objetivo no es humillar, sino rescatar. No es ganar un debate, sino ganar un corazón. Pablo añade que quizá Dios conceda arrepentimiento a quienes han sido engañados. Esto nos recuerda que detrás del error muchas veces hay confusión, heridas o ignorancia, no necesariamente malicia deliberada. El obrero aprobado. Enseña con paciencia, aun cuando el proceso sea lento. Corrige con humildad, reconociendo que él también depende de la gracia. Soporta con amor, sin rendirse ante la oposición. Confía en que Dios transforma corazones. La transformación espiritual no es obra de la presión humana, sino de la acción divina. Nuestra responsabilidad es hablar la verdad, el cambio lo produce Dios. La verdad sin amor se vuelve dureza. El amor sin verdad se vuelve permisividad. Pero la verdad acompañada de mansedumbre produce restauración. Enseñanza clave. La sana doctrina debe defenderse con carácter piadoso. No basta con tener argumentos correctos, debemos tener actitudes correctas. No basta con conocer la verdad, debemos reflejarla en nuestro trato, en nuestras palabras y en nuestras reacciones. El ministerio no solo trata de precisión teológica, sino de madurez espiritual. El obrero aprobado entiende que representa a Cristo no solo cuando predica, sino cuando conversa, corrige y responde ante la oposición. La autoridad espiritual no proviene de la agresividad, sino de la coherencia. La influencia duradera no nace de la confrontación ruidosa, sino de la fidelidad constante. Y cuando la verdad es proclamada con carácter piadoso, no solo informa la mente, transforma el corazón. Conclusión. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 al 26, el apóstol Pablo de Tarso nos deja una enseñanza clara, equilibrada y profundamente necesaria para nuestro tiempo. No es un consejo limitado a una generación pasada, es una guía vigente para todo aquel que desea servir fielmente a Dios en medio de la confusión. Somos llamados a presentarnos como obreros aprobados, comprometidos con la verdad y responsables ante Dios. Nuestro ministerio no es un escenario para exhibir conocimiento, sino un altar donde ofrecemos fidelidad. Vivimos y enseñamos sabiendo que nuestra labor es examinada por aquel que ve el corazón. Somos llamados a evitar discusiones inútiles que desgastan y dividen.
No toda batalla merece ser peleada. No toda provocación requiere respuesta. La sabiduría espiritual sabe discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. La meta no es ganar argumentos, sino edificar vidas. Somos llamados a corregir con mansedumbre, buscando restaurar y no destruir. La verdad no necesita dureza para sostenerse. La firmeza puede caminar de la mano con la ternura. El propósito de la corrección no es avergonzar, sino rescatar, no es exponer para humillar, sino enseñar para sanar. En un mundo lleno de opiniones, controversias y confusión, la Iglesia necesita hombres y mujeres que conozcan la palabra y la vivan con humildad. Personas que no solo sepan defender la doctrina, sino que reflejen el carácter de Cristo en cada conversación. Defender la verdad no significa perder el carácter. Proteger la doctrina no significa abandonar la gracia. Sostener convicciones firmes no implica adoptar actitudes duras. El equilibrio que Pablo presenta es poderoso: convicción sin arrogancia, firmeza sin agresividad, claridad sin contienda. Que podamos ser obreros que no tengan de qué avergonzarse, no porque nunca se equivoquen, sino porque caminan en integridad. Que nuestra enseñanza sea fiel, sin distorsiones ni concesiones. Que nuestro corazón sea humilde, consciente de que también dependemos de la gracia. Que nuestra corrección sea restauradora, reflejando paciencia y compasión. Y que, en todo, reflejemos el carácter de Cristo. Él es la verdad encarnada, pero también es manso y humilde de corazón. En él vemos la unión perfecta entre autoridad y amor, entre justicia y misericordia, entre firmeza y compasión. Si aprendemos a defender la sana doctrina con un espíritu piadoso, nuestra vida misma se convertirá en un testimonio vivo del Evangelio. Y entonces no solo proclamaremos la verdad con nuestras palabras, sino que la confirmaremos con nuestra manera de vivir.